Vamos a explicar un momento el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el siervo poderoso. En este capítulo 4 Jesús enseña principalmente mediante parábolas para revelar verdades espirituales a quienes están dispuestos a escuchar. Inicia con la parábola del sembrador en Marcos 4, del 1 al 20. Un sembrador aparece y la semilla sobre 4 tipos de terrenos. O sea, el sembrador va a sembrar y hay 4 tipos de terreno que va a tirar su semilla o a sembrar la semilla. Está el terreno junto al camino, el terreno de pedregales, el terreno entre espinos y el terreno o la tierra buena, tierra fértil. La semilla representa la palabra de Dios y los terrenos representan las distintas respuestas del corazón humano. La salvación comienza con la proclamación de las palabras. No todas las personas responden de la misma manera al Evangelio. La condición del corazón termina el fruto espiritual y el verdadero discípulo persevera y produce fruto. Jesús explica que el camino representa a quienes oyen, pero Satanás quita la palabra. El terreno pedregoso representa a quienes reciben el mensaje con alegría, pero abandonan la fe ante las dificultades. Los espinos representan las preocupaciones. Ese creyente presenta amor a las riquezas, a los deseos del mundo que ahogan las palabras y a las preocupaciones del día a día que no lo dejan avanzar. Este personaje, aún con el deseo de continuar con la palabra, pero la riqueza la ven primero, y los deseos del mundo que lo ahogan y no le permiten avanzar y continuar en el Evangelio a fin de tener la salvación. Sin embargo, la buena tierra representa a quienes escuchan, aceptan la palabra y producen fruto en abundancias. Eso produce 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. O sea, que estos hay una producción en abundancia. Pero ahí podríamos analizar que ahí estarían 3 tipos de evangelios: los que producen el 1, el 30 por 1, los que producen el 60 y los que producen el 100 por 1. O sea, los creyentes, los que predican los evangelios, tienen que entender que los cristianos, la mayoría, no pueden ponerle más carga que las que pueden llevar de acuerdo al planteamiento que eso ha hecho en la última, cuando habla de la buena tierra. Si ese cristiano que se mantiene en el Evangelio predicando no da más de 30, no puede forzarlo para que llegue a 35, porque esa es su capacidad y hasta ahí que llega y hay que manejarlo en esa forma. También Cristo habla en parábola de la lámpara bajo el almud. Eso está en el capítulo 4, versículo 21 al 25. Jesús compara la verdad con una lámpara que no debe esconderse. La verdad de Dios está destinada a ser conocida. Los discípulos deben vivir de maneras que prediquen la verdad y de manera que la luz del Evangelio sea visible para todos. Todos pueden recibir esta luz. Como dice Jesús, no se prende la luz para que alumbre debajo de la cama o debajo del almud, porque
Señor de la luz para todo. Es su intención, su deseo es que Dios pide la luz para todo. Dice, Dios pide fidelidad y luz del conocimiento espiritual. Y esta verdad, la frase, al que tiene se le dará, enseña que quien responde fielmente a la verdad recibe mayor recompensa espiritual. Por lo que la luz enseña a que el creyente diga la verdad, predique con la verdad y dé la luz a todo a quien quiera recibirlas. La palabra de la semilla que crece en Marcos 26, en Marcos 4, versículo 26 a 29, esta parábola solo aparece en Marcos. Dice que el agricultor siembra, luego espera. La tierra produce fruto sin que él comprenda completamente cómo sucede esto. O sea, el sembrador siembra el producto, siembra la semilla, va produciendo los frutos, pero no se da cuenta en la forma que lo hace y cómo se produce esa situación. Es lo que nos enseña Marcos en este versículo y en este momento. Dios produce un crecimiento espiritual. El ser humano anuncia el Evangelio, pero Dios da el crecimiento. El reino de Dios avanza por el poder divino, no solo por el esfuerzo humano. Es Dios quien da la enseñanza, quien avanza, hace que el ser humano se desarrolle. Inicia tú predicando, una persona sencilla inicia el Evangelio y llega a avanzar a través del tiempo con la enseñanza del Señor, quien te da el poder, que te da los conocimientos necesarios para que tú puedas desarrollarte dentro del Evangelio con tus palabras, con tu predicación, con tus enseñanzas a los feligreses y a los ciudadanos que tú le llevas la palabra. También Jesús enseña en Marcos 4, 30 el versículo 30 al 34, nos enseña la parábola del grano de mostaza, que es entre todas las semillas la más pequeña. Dice que la semilla de mostaza es muy pequeña, pero crece hasta convertirse en una planta grande, porque el reino de Dios puede comenzar de manera humilde, pero llega a tener un gran impacto en el creyente, en la persona que se dedica a predicar. No se debe despreciar un comienzo pequeños. Dios puede hacer grandes obras a partir de acciones aparentemente insignificantes. El crecimiento del reino depende del poder de Dios. Es su calma la tempestad en el Marcos 4, versículos 31 y 34. Mientras cruzaba el lago, una tormenta amenaza la embarcación. Jesús duerme. El discípulo lo despierta y él representa al viento y al mar diciendo: calla, enmudece. Inmediatamente sobreviene una gran calma. El milagro revela la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, que Jesús es más que un maestro, posee autoridad divina sobre la naturaleza, sobre el mundo, con lo que da progreso y señal para el aumento de la fe. También a lo que la fe debe ser superar el miedo. Por eso Pedro perdió al darle miedo, pierde la fe y tiene miedo en el momento que ve la tormenta. ¿Quién es este? Digo, dice, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Es una de las preguntas centrales del Evangelio y conduce al lector y al ver a reconocer la identidad divina de Jesús. ¿Quién es este? Dice, el poder que tiene, que dice el viento paraliza y se para, que llama a las aguas que se paraliza y se paraliza, que llama y dice
hágase eso que se hace. ¿Quién es este que tiene ese poder tan terrible? El reino de Dios crece por el poder de Dios. La palabra de Dios transforma a quienes la reciben con el corazón dispuestos. La fe perseverante produce frutos. Jesús revela la verdad a quienes desean escuchar y obedecer. Jesús tiene autoridad sobre la creación, mostrando su identidad divina. Los discípulos son llamados con confianza en Cristo, inclusos en medio de la prueba y la tormenta. Marco, el capítulo 4 de Marco, invita a examinar cómo recibimos la palabra de Dios. También enseña que el crecimiento espiritual depende de las obras de Dios, que el reino de Dios puede comenzar de forma pequeña, expandiéndose poderosamente. Y Jesús merece plena confianza porque tiene la autoridad incluso sobre la fuerza de la naturaleza. La pregunta que deja el capítulo para cada creyente es muy importante porque debemos conocerla. Y dice esta pregunta: ¿estoy escuchando la palabra con un corazón que produce frutos y confiando en Jesús aun cuando enfrento tormentas en mi vida? Lo estoy haciendo. Estoy escuchando la palabra con un corazón que produce fruto y confiando en Jesús aun cuando enfrento en mi vida una tormenta, en mi vida una preocupación, un problema. Lo hago con esa fe y esperanza. Bendito es el nombre de Dios. Santo, santo es su nombre, en la gloria de Dios. Gracias, hermanos, por escucharnos en este momento las palabras de Dios. Dios bendiga a nuestro pueblo, Dios traiga paz y tenga nuestra misericordia. Gracias, Señor. Bendito es el nombre de Dios. Gracias, gracias y amén.